Todavía no. Perfecto, ahí pongo aceptar. Bien, Grabando, dice. bien, ya estamos grabando, entonces ya estamos en el segundo Zoom, continuación del anterior. Entonces, nos contabas, Roberto, que cuando parecía que estaba teniendo cierta posible aceptación la moción de Turquía de poner que esto eh, había, ¿cómo era la frase De exacta? no aceptar el informe Whittaker. ¿Cómo? No, pero ¿cuál era la frase exacta por la que decían que entonces no es que se aprobaba ni que no se aprobaba, sino que había, o sea, que tenía un estatuto intermedio? ¿Cómo era la frase que nos habías dicho? Que Que no hay acuerdo generalizado eso, sobre el informe. eso. Ujú. Bien. Entonces, sobre la base de lo que te conté, Ujú, con el experto americano, ujú, bueno, con lo que el tipo nos dijo, al día siguiente se volvió a abrir la sesión sobre el tema informe de Ben Whittaker sobre genocidio ujú, y ahí el experto canadiense le pasa la palabra al experto argentino y el experto argentino dice, "Ah, durante los 2 días anteriores estuvimos discutiendo sobre el informe Whittaker y ujú, ustedes, había una buena cantidad de miembros que querían que se ponga que no hay acuerdo generalizado sobre ujú, este informe. ujú, Entonces, ustedes, cada uno de ustedes, le dice a sus colegas miembros de la subcomisión de derechos humanos, cada uno que querían sabotear el caso armenio, cada uno de ustedes el día de mañana va a presentar algún informe de los que se les ha encargado que hagan. Entonces, si hay una coma que a mí no me gusta, que no estoy de acuerdo, voy a exigir que pongan que no hay acuerdo generalizado ujú. sobre el informe. Con lo cual, viste, fue un tembladeral. Esta idea se le ocurrió a Leandro Despuy esa madrugada que estuvimos viendo, tratando de dar 40 vueltas a ver cómo podíamos rescatar el informe Whittaker y eventualmente hacerlo aceptar. Bueno, entonces, al plantear esto después, los demás expertos es como que se miraban y no sabían qué hacer, porque si no, corría peligro sus Cualquier. propios Ujú, informes ujú. porque él iba a exigir lo mismo. En definitiva, votan y votan a favor del informe. Es ahí Y donde se el aprueba. turco ni se desayunó, ¿no? Porque parece que no llegó a ser, ni sabía que Claro, esto el iba turco a. Ujú. estaban tirando serpentina porque el día anterior no se había aprobado el informe Whittaker. Sí. Entonces no sabés la emoción después de tantos años que este documento que era el reconocimiento de las Naciones Unidas Ujú. significaba eso, que el caso armenio había sido un genocidio. Y yo estoy saliendo por la escalinata, ¿viste? El salón era tipo anfiteatro, por una de las escaleras, la puerta estaba arriba, y pensaba en mis abuelos y todo eso, y de golpe veo, está mirando el piso estaba, ¿no? Los escalones. Veo a mi derecha un brazo, Ujú. la camisa, el puño de la camisa celeste, y que era un saco color beige. Ujú. Y alguien me dice, well, gentleman, me dice yo, ni mire, obviamente, doy la mano, y cuando doy la mano lo miro, y no podés, no, es increíble. ¿Sabes quién era? El embajador de Turquía, Felicitándote. felicitándome, diciendo, well, gentleman, Sí, aceptando lo que había lo que pasado. es una muestra también siempre de que estas cuestiones no tienen tanto que ver entre los pueblos como entre ciertos gobernantes e intereses creados, ¿no? Económicos y macroeconómicos, geopolíticos que están detrás de estos pueblos. Esto fue en el 85, ¿no? Un año también muy importante, Esto fue en el 85, sí. un año muy importante acá en Argentina respecto del tema de los derechos humanos, significativamente digo, ¿no? Este, Claro, los lo que juicios. me viene como imagen de lo que me contás es esta cuestión azarosa, contingente, a veces caprichosa y que depende mucho al mismo tiempo de la habilidad, de la maña y de la persistencia, ¿no? Pero sabiendo que siempre hay un lobby y intereses creados muy en contra del reconocimiento de estos grandes crímenes de lesa humanidad. Turquía todavía no Claro, reconoce, ¿no? Tengo entendido que Turquía no reconoce todavía el no genocidio armenio. reconoce, Ujú. cada vez que alguien hace un reconocimiento, dicen, no saben nada de historia,
mm, son unos ignorantes, mm, ¿entendés? Y el odio hacia la comunidad armenia continúa mm, porque vos fíjate que el presidente de Turquía, lamentablemente, pobre pueblo turco, por un lado, ¿no? Perdón, lamento, que se llama Erdogan el tipo, sí. hizo referencia al pueblo armenio, digamos, como los restos de la espada. O sea, el pueblo armenio que ha sobrevivido, Ujú, que está en el exterior y demás, ¿no? Son los restos de la espada. O sea, que son aquellos que la espada no pudo matar. sí, sí. Es tremenda la imagen, Mm, tremenda la imagen. Y en esto también hubo un tiro por elevación hacia lo griego, que cada tanto los turcos largan algo, que ujú, también son unos mitómanos, que nunca le pasó nada, y que hay algunos griegos que se quejan, que reclaman, porque lo que cometieron los turcos en el 12-13 era un genocidio. ujú. Lo era. Por eso digo que las comunidades Y lo del griegas, 22 ni hablar, también lo era, ¿no? Esmirna y demás. y lo de 22 en Esmirna no Sí, tiene sí, nombre. sí. Vos sabés que hay un libro de un bestseller americano que el autor es un tipo bastante joven, descendiente de una Ujú, pareja de griegos que estaban, sus bisabuelos que eran en Esmirna. ujú, eh, ah, y toda la primera parte del libro, el libro es sobre que él nació con una especie de ambigüedad sexual, ujú, ese tipo, ¿no? Es muy conocido el libro, yo lo tengo en francés y en español, mira, no lo ujú, tengo en inglés. ujú. Eh, bueno, en fin, Ya va a venir. en la Pero, edad. pero entonces la idea es que No, los te digo, en abuelos. la primera parte de este libro, Ujú, las 120 primeras páginas, el tipo describe lo que pasaba en el 22 en Esmirna, ujú, con sus abuelos o bisabuelos que tienen que enfrentar esos momentos tremendos donde Turquía está atacando como y recuperando Esmirna, pero metiendo fuego. ujú. Mirá vos bueno, qué medio. Y Bueno, bueno, también un argentino, greco-argentino famoso, fue sobreviviente de Esmirna. ah, Teóricamente hablamos de Onassis, ¿no? De Aristóteles claro, Onassis. O claro, sea, claro, claro, claro. que se vino para acá y obtuvo la ciudadanía argentina, murió con la ciudadanía argentina, y buena parte de su familia fue masacrada, al menos por todo lo que, la Claro. narrativa de él, lo que se conoce, ¿no? Pero hay Ujú. muchos, yo conozco muchos descendientes, bueno, vos más que yo seguramente, vos sos uno de ellos, Sí, de armenios que claro. pasaron por Grecia y que estuvieron un tiempo en Grecia, aprendieron a amar a Grecia y con un gran reconocimiento, con un gran sentimiento de gratitud hacia Grecia y una cosa identitaria, ¿no? También con la cocina, con la lengua griega, etcétera, y que después se vinieron a otros países, incluido específicamente Buenos Aires, que es los que yo conozco más. Hay varios acá Claro, claro, en... claro. Mirá que en Grecia han quedado muchísimos armenios, ¿eh? Tengo Ujú, primas hermanas ujú, mías, están en Grecia. Y ujú, los que se fueron era por una cuestión de mejores posibilidades claro. económicas, a Ujú, raíz, ¿viste?, de la posguerra, problemas económicos y demás. Bueno, nosotros nos vivimos en el 57 acá, o claro. sea, bastante después de la guerra, porque bueno, por suerte mis dos abuelos habían podido rehacer sus vidas en lo económico. Uno de ellos, después fue padre de mi madre, estaba en los Balcanes, durante la Primera Guerra Mundial, o sea, en la época del genocidio, Ujú, 1915, ujú, ¿no? A él le liquidaron toda su familia, 29 personas. El tipo estaba casado, tenía hijos, padres, hermanos, qué sé yo. Los liquidaron, les cortaron la cabeza y él se salvó porque estaba en los Balcanes, porque era el único importador de café de Brasil para todos los Balcanes, incluido a Grecia. ujú, Y después se quedó en Grecia, lógico. claro. Tenía un establecimiento muy importantísimo de café. Y Pero así él como se salva. y así como el genocidio armenio ha sido gradual,
gradualmente reconocido por varios países, no todos, empezando, por supuesto, el principal país que no lo reconoce indudablemente es Turquía. El genocidio griego todavía no tiene ese tipo de estatuto de reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tengo entendido que todavía no lo ha reconocido, por más que la comunidad griega en Estados Unidos es muy importante, tiene Oh, mucho ¿viste? peso, ¿Viste? sí, Bueno, hay que buscar algunos motivos políticos por seguramente. ahí. Por eso es que yo creo que tendrían que moverse las comunidades, no Ujú. esperar que el gobierno haga planteos, ¿viste? Porque por ahí no son buenos momentos. Y Roberto, Mirá, ¿qué otros países están apoyando? ¿Cuáles te vienen a la mente como significativos que están apoyando la postura turca? No, no, no me refiero al genocidio griego, sino del armenio propiamente dicho, para saber qué tipo de intereses creados están manejando ahí. ¿Qué otros países apoyan la postura turca de no, esto no es todavía, eh? y son los países que son tipo hermanos, Ajá, ¿entendés? Azerbaiyán, Siria, ajá, Jordania, increíble, Jordania, bueno. Pero bueno, estos ujú, países y algunos que están que eran ex Unión Soviética, ajá, Turkmenistán, por ejemplo, ajá. estos países cuyo origen de poder son las hordas que han venido de Mongolia, los turcos avanzaron ahí, y arrasando con lo que encontraban, y la Genocidio cereza. también, Gengis Khan. O Bueno, sea, obvio, pero la cereza del postre de ellos fue ujú, la conquista de Constantinopla en 1453, ujú, a sangre y fuego. Y los tipos, viste, hoy en día no tienen vergüenza en hacer de Santa Sofía una mezquita. sí, Pero lamentablemente ¿cómo? sí, Porque no, lamentablemente sí. lamentable. Sí, Nadie te dice que ellos no tengan sus mezquitas, pero que no respetan el templo, que es el centro de la creencia religiosa de comunidades cristianas, por empezar la ujú, griega, sí, el sí, sí. Bizancio. Bueno, yo Es tengo decir, las realmente. otras grandes potencias que hoy están en el tablero, contra Sí, las sí, cuales generalmente todas. dialoga Estados El Unidos, o único, sea, mira, Rusia, el único que no, China, que me parece, el único ajá, que no sé es China. ajá, Estados Unidos sí, Rusia sí, ajá, todos los europeos, ajá. además está la Unión Europea en sí misma, Y supongo ¿no? la Van mayoría de sí, los americanos, ¿no? También, si no todos. sí, Canadá, Brasil, Sí, 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 sí. sí, 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 O sí. sea que, viste, no hay, el Vaticano, Ujú. todos han hecho un reconocimiento y la respuesta de los turcos, de Erdogan, es no saben nada de historia. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Ujú. Triste. Ese es Triste. un, Vos me es un contabas tema. también que la vez pasada, cuando conversábamos, que cuando fue, creo, no me acuerdo si fue a fines del siglo XIX o a principios del XX, que en la guerra en que Alemania era aliada de Turquía, ¿sí? Se dieron algunos de estos primeros tangibles y registrables genocidios respecto del pueblo armenio, donde no pasó ningún tipo de represalias, no hubo ningún tipo de escándalo internacional, ni de consecuencias, ni de castigo, digamos. Y que de alguna manera hay una lectura de que los alemanes dijeron, bueno, esto se puede hacer perfectamente, lo hacemos en casa, ¿no? ¿Hay algo de esto? ¿Entendí bien? No, Cuando mira, sí. muy bien que te acuerdes de esto que habíamos charlado, Ujú, porque los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron como aliados a los turcos. ujú, Acá ujú, eran aliados. Entonces, había ejército alemán y bastante importante en Turquía. ujú. Entonces los alemanes empezaron a ver cómo los turcos liquidaban a armenios, te digo en el 15, porque lo de los O sea, en la griegos, Primera Guerra Mundial, perdóname, dijiste en la Alemania, claro, Segunda, pero pero ya en la para el Primera caso de fueron los aliados, griegos, ¿no? Perdóname que Turquía, te corrijo, pero creo que dijiste la Segunda Guerra, que supongo no, también, pero primera, te en la digo, primera, ajá. sí, Ujú, sí, a lo mejor es que la segunda no. No, en la Primera Guerra Mundial, Turquía y Alemania eran aliados. ujú, Entonces había ejército alemán en Turquía ujú, y observaban cómo los turcos eliminaban, masacraban a los armenios y básicamente no pasaba nada.
ujú, Básicamente no pasaba nada. ¿Entendés? Había mucha protesta por parte del embajador de Estados Unidos, embajadores europeos, ¿no? ujú. De países importantes, a tal punto que, mira, en 1915, tengo por acá, en 1915, la, cuando empieza las grandes matanzas, Sí. fíjate lo que pasa. Los aliados que componían la Triple Alianza, es Ujú, decir, Francia, Inglaterra, Rusia, ujú, el 24 de mayo de 1915, la fecha simbólica es 24 de abril, los ujú, tipos, al mes de ver cómo los turcos están liquidando a los armenios, ¿no? Le dirigen una nota al sultán, que era Hamid II, que era el jefe del Estado turco, en ese ujú, entonces se llamaba Imperio Otomano, y que después de describir las matanzas que están ocurriendo en Turquía, en varias ciudades y que eran de población armenia, le dicen textualmente, te leo la nota que le envían estos tres países al ujú, sultán. Textualmente, le dicen, en presencia de estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad y la civilización, fíjate la terminología, contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados, dicen ellos, hacen saber públicamente a la Sublime Puerta, era un modo de llamar ujú. al Imperio Otomano, Ujú, que considerarán personalmente responsables a los miembros del gobierno otomano, así como a sus agentes que se encontraran implicados en semejantes masacres. ujú. En esta nota aparece por primera vez el término de crímenes contra la humanidad, que Sí. después fueron utilizados en los tratados y demás. Ujú, ¿Entendés? La reacción hubo mucha reacción. Incluso ujú. el embajador alemán en Constantinopla, que era la capital del Imperio Otomano, que se llamaba Wagenheim, le escribe a su ministerio, a Berlín, dice, mire, es una barbaridad, Ujú. son cristianos, están masacrando a cristianos, por favor, ordenen que paren. Y los de Berlín le dicen, varias veces pataleó el alemán a su propio gobierno, Sí, sí, dice, acá sí. tenemos tropas. Bueno, varias veces le dicen, mira, no te metas, es un tema turco Ujú. de sus aliados. Sí, sí, ¿Viste? sí, sí, sí. Entonces vieron cómo se hicieron las masacres, vieron cómo era posible matar poblaciones enteras, no en la ciudad, haciéndolos salir, y Ujú. ni bien estaban fuera de la ciudad los mataban, o si no, hacían caravanas de la muerte hacia Der el el desierto del norte de Siria, por Ujú. ejemplo, donde los tipos morían indefectiblemente. Que Mis abuelos paternos se eh, salvaron. esto es ¿Perdón? algo muy central, esto último que acabas de comentar, estas largas marchas forzadas en el desierto donde morían de sed, de hambre, de cansancio o asesinados directamente, muchas veces saqueados respecto de sus pertenencias, es el eje de una película griega del 70 y pico, 1922, que toma el tema de la caída de Esmirna y la toma de Esmirna también hace un relevamiento de cuál fue la cuestión política que lo acompañó previa, ¿no? Algunas metidas de pata, sin duda, también de Grecia, lamentablemente, del gobierno griego, ¿no? Lo que no justifica de ninguna manera el genocidio, por supuesto. Claro. Y la película narra mucho esto, ¿no? Hablando de cine, también creo que una linda película que tuvo bastante circulación comercial, porque esta película 1922 de Kúnduros, creo que es el director, en este momento se me borró el nombre, pues al cambiarme de mesa se me dispararon todos los papeles, pero tenemos la película de Atom Egoyan, este armenio canadiense Ararat, ¿no? Con Charles Exacto. Aznavour y Christopher Plummer, que Sí, también es una película muy bien sí, hecha, sí. para empezar, es buen Sí, muy cine, bien. y que de alguna manera, lo estoy cometiendo, perdón, comentando estos dos referentes cinematográficos porque de pronto a veces uno también puede tomar contacto con la historia de esta forma más vívida y concentrada, ¿no? Estoy pensando en la audiencia, ¿no? Que quizás no esté tan empapada de estos Claro. temas, ¿sí?
Perdóname, mencionaste las caravanas de la muerte y como es central a la película esta de 1922, me parecía lindo también hacer la alusión a estas dos películas. La cátedra libre que vos coordinás, es decir, dirigís, ¿sí? Porque es una cuestión Sí, de nomenclatura nada más dentro de la sí, sí. Facultad de Derecho, ¿vos participaste de su creación? Sí, participé de, Su perdón, creación, de la la creación cátedra de la cátedra estaba, libre. no, la cátedra estaba creada Ajá, y durante 4 o 5 años estuvo en manos de un colega ajá, y después la decana Mónica Pinto ajá. eh, me sustituyó, cambió y me puso a mí. O sea, ya habían pasado 4 años Sí, sí, y sí, sí, estaba muy sí. bien. Lo que se Ujú, había hecho me puso a mí a cargo de la cátedra esta libre. ujú, Dentro de esta cátedra libre, mira, de esa cátedra libre dependen tres ujú. materias de la facultad, son Sí, materias de puntos que hay que hacer. sí. Entonces, una es sobre holocausto y la infancia, la Ujú, otra es holocausto y memoria, y la otra es aspectos jurídicos del genocidio armenio. Una ujú. materia que propuse yo, lo aceptó la universidad, la universidad, y está como materia oficial en la facultad, ¿no? Te digo, Bien. de 4 puntos, es un cuatrimestre. Y Roberto, aparte de las, seguro, muchas actividades que ustedes desarrollan, ¿se le acercan comunidades a ustedes, a la cátedra? ¿Se les acercan comunidades que tienen algún rasgo étnico, que tienen un pasado, digamos, donde hubo genocidio, tanto africanas o cosas por el estilo, pidiéndoles algún tipo de visibilización, de orientación legal? ¿Ocurre esto o es algo que queda en el mundo académico como en una burbuja? Porque a veces No, pasa no, eso, ¿no? no, no ocurre. Ocurre porque la gente se entera, Ujú, entonces se acerca. Y ujú, bueno, por ejemplo, hemos hecho algunas actividades en relación con los ucranianos. Los ujú. ucranianos, Sí. te digo, no por esta guerra, No, no, antes de no, esta. no. Stalin y qué sé yo. Sí, 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 sí. Exactamente. Y también, Ujú, y también un grupo que hace, justo antes de la pandemia, por ahí, había sufrido en Laos, o el norte de Laos, habían sufrido, estaban en un proceso de genocidio y hubo una delegación de ellos que vino a Buenos Aires y ujú, contactó a la universidad e hicimos una conferencia, ujú. charlas explicativas de qué es lo que estaba sucediendo en esa región. De modo que no nos quedamos apartados de No, no, eso. no, apartados no. Evidentemente, te Yo digo, más bien me preguntaba si espontáneamente se les acercaban a ustedes sí. comunidades pidiendo Bueno, estas dos, porque asesoramiento, pronto seguro. visibilización o cosas por el estilo, Claro. ¿no? Pero Eh, además los judíos, ¿sabes? Con la comunidad judía, por supuesto, sí, sí. Sí, 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 sí. prácticamente todos los años Ujú, hacemos una jornada con ujú, varias comisiones en ujú, las que tratamos similitudes y diferencias entre el caso judío y el caso armenio. ujú. Esto lo hacemos normalmente cada año. Porque hace 2 años se cumplieron el centenario, el desdichado centenario de la situación de Esmirna, de 1922, ¿sí? En el 2022. Acá hubo una colectividad griega, la Unión Helénica Peloponense, que hizo una muestra fotográfica conmemorando, digamos, mostrando, Ah, digamos, situaciones y resultados, ¿no? Qué pasó con inmigrantes, etcétera. Creo que hubo alguna conferencia en el interior del país, no recuerdo dónde realmente, pero hubo muy poco movimiento, tanto por parte del Estado griego como por parte de las colectividades. Si hubiera individuos o grupos de individuos que, motivados por esto que estamos charlando y por saber que la existencia de esta cátedra libre es un espacio al que se pueden acercar para buscar orientación sobre qué tipo de acciones se pueden hacer al pero respecto. absolutamente, absolutamente, Ajá. para eso estamos. Para Bien. eso estamos. El caso armenio me sirvió a mí y a la comunidad armenia aprender cómo se hace algo Ujú. que requiere un esfuerzo tremendo porque estás peleando contra países que por intereses X te están en contra. Sí, sí, sí. Bueno, fue un trabajo infernal, pero se pudo salir adelante.
Y ujú, por eso te digo, y fue una comunidad, el Estado armenio no existía claro, cuando claro. esto pasa. Ujú, ¿Entendés? Era una de las repúblicas socialistas soviéticas. ujú. Sí. Bueno, así que Sí, que es, me parece, lo conversábamos el otro día, una de las diferencias que hay con el caso griego, que en el caso griego, al haber un Estado griego que está atravesado, interpelado y presionado por toda una cantidad de circunstancias en su pertenencia a la Unión Europea, a la OTAN, etcétera, o a la NATO, etcétera, 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 más los eternos problemas que tienen con Turquía propiamente dichos, ¿no? Al haber un Estado, de alguna manera, uno piensa, bueno, el Estado se va a ocupar, es lo que ustedes no tuvieron, ¿no? Ustedes, por ustedes me refiero a los armenios. Al no haber habido un claro, Estado, no, ahí la claro. ONG, digamos, de todos estos grupos autogestados, fue lo que le dio fuerza a la gesta, ¿no? Y sí, y justamente esto pasa con la intervención del Estado en una situación que te demuestra que los turcos siguen con la sangre en el ojo, Uh -huh, siguen considerando que los armenios tendrían que seguir pasando por la espada, uh -huh, porque simbólicamente esto es exactamente lo que dice el presidente de ellos, uh -huh, Erdogan, y esto han hecho con el problema de Nagorno-Karabaj. Es una región que está pegada, salvo por un finísimo pasillo, a Armenia, pero resulta que Stalin, cuando dibujó el mapa, la puso bajo soberanía de Azerbaiyán. Todos eran, es un estado soviético, ¿viste? En esa época. uh -huh, Pero pone Nagorno-Karabaj, 82% población armenia, desde hace miles de años armenios, se lo da a Azerbaiyán. Y bueno, y nadie podía decir, ni mu era la Unión Soviética. uh -huh, Pero ahora, cuando en el 91 se disuelve la Unión Soviética y Armenia aparece como Estado y Azerbaiyán también, con Georgia en un costado, bueno, los armenios de Nagorno-Karabaj, que vivían en una situación de miseria absoluta, un retraso espantoso, un subdesarrollo, no había universidades, escuelas secundarias, agua corriente. Bueno, la gente, viste, no podía vivir. Y entonces los tipos quisieron ejercer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos uh y -huh, declarar qué es lo que quieren hacer, más allá, separarse de Azerbaiyán, uh ya -huh, sea para después unirse a Armenia o para conformar un Estado, poner el propio uh ahí. -huh. Y ahí empieza una guerra que milagrosamente, ganan los armenios en el año 80 y 89, ahí. Ujú, Y yo estoy yendo todavía a Naciones Unidas por el caso este de reconocimiento del genocidio, ayudando a ONGs y a otros países que no tenían medios técnicos para hacer un discurso, para decirte esto, ¿no? claro, Bueno, claro, claro. y ahí me enfrento con este problema y creo que debo haber sido el primero que hizo referencia a que desde el punto de vista del derecho internacional, la gente de Nagorno-Karabaj, los armenios de ahí, tienen derecho a utilizar su derecho a la libre determinación de los pueblos y Ujú, declarar esto. Ahora, por supuesto, los azeríes no. Hay una guerra, la ganan milagrosamente los armenios, pues un pueblo débil, ujú, y Azerbaiyán nada en petróleo y gas, pero ahí hay un periodo que quedan con la guerra ganada a los armenios y un grupo que se llamó Grupo de Minsk, formado por Rusia, Estados Unidos y Francia, pasan los años y no llega a un acuerdo con ujú, Azerbaiyán. Se deja estar. Y Azerbaiyán, hace ya 3 años atrás, o cuatro, sí, 3 años atrás, armado por Turquía, que Turquía dice, somos dos países pero un pueblo, ujú. a los azeríes, atacan a Armenia con drones, con todo, a Nagorno-Karabaj, Sí. lo hacen polvo y hay 200.000, 181.000 personas que deben huir a Armenia Ujú, porque los quieren arrasar, los quieren matar. ujú, A tal punto que los pocos que quedaron, eran cerca de 12, 13.000 personas, ujú, Azerbaiyán impide hasta hoy que les llegue ayuda humanitaria para ujú, sobrevivir. Perdieron la guerra, nadie discute que Azerbaiyán vuelva a poner una bota sobre Nagorno-Karabaj, pero los tipos quieren destruir Armenia
destruyen cementerios, destruyen iglesias, son del Bizancio, de la época del Bizancio, de la Edad Media. Mm. Hay monumentos que son de la humanidad, que no son solo de los armenios. Los tipos quieren borrar todo el trazo armenio de ahí. Bueno, y está Turquía que lo sostiene. Ujú. ¿Entendés? Entonces, la idea de Turquía es seguir liquidando armenios, en este caso vía Azerbaiyán, Sabes pero que yo liquidar. te comentaba la otra vez que he tenido diálogo con bastantes griegos en Grecia que no han querido pisar Turquía, o sea, que son descendientes de expatriados, no solo expatriados, sino en muchos casos masacrados, etcétera, de todo esto que estamos charlando, ¿no? Y que no han querido volver a pisar, o sea, que no han querido visitar Turquía, qué sé yo, incluso los lugares donde estaban sus familiares, etcétera, por el tremendo dolor que todavía, y te hablo de personas relativamente jóvenes, ¿eh? Todavía. Hay mucho por hacer, creo, en ese sentido, más allá de las acciones que los estados, en este caso el Estado griego, supongamos, ¿no? Estén llevando adelante, eh, porque sigue doliendo a mucha gente, hay mucha memoria todavía, a Dios gracias hay memoria, no digo que a Dios gracias hay dolor, pero sí a Dios gracias hay historias y memoria que están pidiendo a gritos que tengan el reconocimiento adecuado, ¿no? Absolutamente. Mira, y este tema del odio Ujú. hace por un lado que tengas temor a ir y por otro lado es el dolor El de ir a dolor. un lugar. El dolor nos pasaba a nosotros. Mi padre, nunca, viviendo en Grecia, habiendo sido en dos guerras soldado griego, Ujú, no quería poner un pie en Turquía. ujú, O sea, y era porque él había nacido ahí y cuando tenía año y medio lo pudieron salvar sus padres de casualidad de una manera, la verdad, novelesca. Pudieron llegar a Grecia y ujú, salvar la vida. Entonces, todavía tenía algún que otro pariente en Constantinopla ujú, y sobre todo un tío queridísimo, queridísimo de él, que estaba en una posición más o menos buena y por estar en Constantinopla, el foco estaba muy puesto ahí. Los turcos, si bien empezaron el genocidio por liquidar al grupo, a los grupos intelectuales, banqueros, hasta había ujú, algún que otro diputado, bueno, que fue un grupo grande, pero que los liquidaron el 24 de abril, de ahí la ujú, fecha. ujú, ¿Entendés? Ahí empezó la cosa. Esta parte de la familia, que era muy poca gente, tres o cuatro, se había salvado y seguían en Constantinopla. ujú, Ahora, a ellos, porque tenían dinero, estaban en buena situación económica, no lo dejaban salir de ujú, Constantinopla, no podían viajar afuera, al exterior. Pero sí nosotros podíamos ir. Nosotros, ¿quién? Mi padre jamás quiso poner un pie. Y nos ujú, enviaba a mi mamá y a mí, de chiquito, a Constantinopla, a visitar a la familia casi ujú, todos los años. Y ujú, vos sabés que en la calle, mi madre, aterrorizada con que yo pudiera decir alguna palabra en griego o en armenio, me decía en francés cada vez que poníamos un pie en la vereda, ujú, acordate por favor, no digas ni una palabra en griego, ni una palabra en armenio, porque vamos a ir muy mal. ¿Te imaginas la totalmente. impresión que le hace esto que te cuento a un chiquito de Ujú. 6 7 8 9 años? Sí, 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 Todavía sí. todos estos años íbamos. No, tremendo, tremendo. Bien. Roberto, bueno, te voy a proponer que vayamos cerrando porque se está terminando el horario este del Zoom. Aparte se nos está haciendo tarde respecto del horario originalmente planeado. Pero bueno, creo que Sí, sí. pudimos hacer un pantallazo de varios aspectos del tema que hoy nos convocaba. Y ojalá que aquellos que les haya interesado suficientemente puedan seguir acercándose al tema y quién sabe, quizás el día de mañana descendientes de griegos o simpatizantes del pueblo griego puedan también seguir haciendo algún tipo de acción concreta, jurídico, política, lo que fuere, para que haya un mayor reconocimiento de esto, ¿no? Exacto. Ojalá, y si los puedo ayudar, seguro, y la comunidad Bien. armenia, Ujú. no te quepa duda que está con los griegos. Bien, ¿Entendés? bien, En este tipo de cuestiones, de lejos, de lejos. Bueno, fantástico. en fin.
Bueno, Así que te bueno, agradezco muchísimo, ¿eh? por Y favor, yo te felicitaciones agradezco a por vos. tu cátedra. Lamento toda la cuestión psicodélica que nos ocurrió hoy con lo Bueno, tecnológico, pero bueno, muchas- yo creo que ya mañana van a estar los tres videos más o menos compaginados de alguna manera para que se puedan ver. bueno, muy, Este, muy bien. Muchas bueno, gracias. bueno, Y hasta fantástico, pronto. Roberto. ¿Mm? Hasta pronto, digo. Hasta pronto, hasta Hasta la pronto. próxima. Nos vemos. Y a la audiencia, muchas gracias por habernos seguido, sobre todo los que lo sigan en diferido, porque en este momento creo que no nos está pudiendo ver nadie. Pero bueno, gracias también por haber llegado hasta aquí, quienes hayan acompañado la visión de la grabación. ¿Eh? Bueno, nos Muy bien. encontramos entonces el miércoles que viene al resto y bueno, Yasu. Roberto, hasta pronto. Yasu. Canista. Ya.